del derecho. En segundo lugar, los problemas fundamentales de la filosofía del derecho. La pregunta inicial, ¿qué es la filosofía del derecho? Decimos aquí que el origen de la filosofía del derecho, en cuanto a reflexión, se ocupa de temas jurídicos que podemos situar a partir del siglo V antes de Cristo en la Grecia antigua, donde se inició el giro antropológico y por consiguiente jurídico de la especulación filosófica. Pero si hablamos en sentido estricto de una disciplina autónoma, independiente, con una temática y metodología propia, entonces es preciso ubicarse más de 20 siglos después para verla aparecer. La expresión filosofía del derecho es nueva para un objeto de estudio muy antiguo que se insertó en una concepción amplia y omniabarcante de la filosofía política y moral, y que tal vez no había tenido oportunidad antes del siglo XIX de conquistar un espacio delimitado, propio, más específico y concreto. Para Aristóteles, la nomenclatura correcta para denominar este saber específico y peculiar sería la filosofía política, la cual estaba incluida dentro de la ética, en su concepción más amplia. La denominación filosofía del derecho entraba dentro del ámbito del conjunto más amplio de conocimiento como era la filosofía política y más en concreto la ética. La filosofía jurídica sigue cumpliendo una función normativa de enorme relevancia e importancia metodológica, ontológica y axiológica. Nos encontramos así, pues, ante la disciplina normativa que pretende justificar reflexiva y críticamente el ordenamiento jurídico y político. Ya Cicerón plantea en su famoso tratado de Legibus que el verdadero conocimiento del derecho debe extraerse del corazón mismo de la filosofía. Así sacamos la conclusión de que la naturaleza formó al ser humano, dice Cicerón, para que participe y posea el derecho. Quienes recibieron la razón de la naturaleza, recibieron la recta razón, es decir, la ley, que no es otra cosa sino la recta regla del corazón que prohíbe y ordena. Y así recibieron la ley, recibieron además entonces el derecho. El papel del filósofo es comprender el mundo y, en el caso de la filosofía jurídica, comprender mejor ese fenómeno cultural que llamamos derecho. La filosofía del derecho se toma de modo una parte fundamental de la filosofía, de forma que es indispensable mostrar los supuestos filosóficos generales de la filosofía del derecho. La filosofía de Kant nos propuso que no hay respuesta demostrativa absoluta para los problemas últimos, para las causas principales, para el motor principal, para la metafísica, aunque esto no imposibilita necesariamente una reflexión crítica, aproximativa y práctica sobre los problemas jurídicos y morales. Hegel, ante la ciencia del derecho natural. La filosofía del derecho de Hegel se halla básicamente en dos escritos sobre las maneras de tratar científicamente el derecho natural, 1802 y 1803, y la filosofía del derecho,
1821. En el primero, plantea la crítica de las doctrinas del derecho natural vigentes en su tiempo, entendidas estas como auténticas filosofías del derecho y la relación que las mismas guardan con las ciencias jurídicas positivas. Este es un escrito metodológico que prepara el terreno para su propia concepción y luz filosófica madura, expuesta más tarde en el segundo escrito citado y, de forma resumida, en la parte correspondiente al espíritu objetivo en la enciclopedia 1817. Hegel escribió además esta enciclopedia, una enciclopedia de las ciencias filosóficas, y aquí se dedicó a explicar el espíritu objetivo, donde... Tengo que ir a ver, Rinfa, lo de David, porque hasta hoy reciben el dinero. ¿Cuál, David? No entiendo qué dicen de David. Compañera, creo que tienes Tiene activado su micrófono activado. tu está micrófono, hablando Leticia. David, la estatua de Miguel Ángel, el rey David. ¿A cuál David se refieren? No va a caber porque es como de, ¿qué? 6 metros, ¿no? Por ahí. Sí, Es enorme, ¿no? enorme y perfecta. Sí, está muy bonita. Por donde la veas, está perfecta, vaya. Las mujeres se enamoran de la estatua, de la escultura. Sí, la verdad sí. Bueno, vamos a retomar después de esta interrupción davidiana. En el segundo escrito citado, que es el de Filosofía del Derecho, Se parece mucho. Hegel desarrolla su concepción de la filosofía del derecho y de forma resumida en la parte correspondiente al espíritu objetivo en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, escrita en 1817. Ahora bien, la crítica al método científico de las doctrinas del derecho natural se apoya en un concepto sustantivo, el de la ética, que es la clave de su teoría social y que elabora justamente en esos años de la estancia de Hegel en Jena. Jena es su ciudad de origen. Después pasaría a otras universidades, como la de Heidelberg y la de Berlín, y alguna otra más. Esta expresión significa que las cosas cuya realidad se halla contenida íntegramente en los conceptos idealismo evolucionan constantemente. Esto es, quiere decir que las ideas, las cosas son ideas, ¿verdad? Evolucionan constantemente por el juego de las negaciones y oposiciones, por el cual hay que concebir las cosas de los conceptos como seres con vida propia. Hegel se caracteriza por haber dado el ser a las ideas. Por eso se dice aquí concebir las cosas y de los conceptos como seres con vida propia. Las negaciones y oposiciones, es decir, las tesis y antítesis, y después dan como resultado de la lucha de las dos la síntesis. El despliegue de esta vida o evolución de las cosas es lo mismo que el desarrollo de sus respectivos conceptos. Por tanto, los conceptos tienen vida real y la comprensión de esa vida o evolución es la tarea de la razón por medio de la lógica analítica, de la lógica dialéctica. Racionalidad y realidad, lógica e historia se confunden. La sustancia, que es el sustrato y objeto de los cambios y del conocimiento de esos cambios, es al mismo tiempo sujeto, o sea, es el agente que realiza los cambios y el sujeto que los conoce. La actualidad de la filosofía del derecho de Hegel es un libro escrito por José López Hernández. Este esquema general de su filosofía lo aplica Hegel a todos los ámbitos de la realidad, ideas, cosas naturales y seres humanos. Pero los entes, los que mejor podemos estudiar aquella identificación entre sustancia y sujetos, somos los seres humanos, tanto considerados en nosotros mismos
como nuestras relaciones mutuas y en las obras que realizan colectivamente. Es decir, el terreno privilegiado para desarrollar su filosofía, su concepción de la sustancia como sujeto, lo encuentra Hegel en el ámbito de la realidad denominado espíritu. El espíritu es, según sus palabras, lo absoluto. La esencia del espíritu es formalmente la libertad. El espíritu es el conocimiento completo de sí mismos que tienen los hombres en su acción libre. Es la ciencia de su libertad. Hegel divide el estudio del espíritu en tres partes que se corresponden con los grados de su desarrollo: el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. Esta es la terminología que se empleará más tarde en la Enciclopedia de la Ciencia Filosófica. Por su parte, la filosofía del derecho desarrollará ampliamente todo lo relativo al espíritu objetivo. El espíritu objetivo es el ámbito de lo social o de la interrelación humana. La ciencia que lo estudia, la filosofía del derecho, es una especie de sociología general construida desde el punto de vista de la libertad. Los temas fundamentales que estudia la ciencia filosófica, según Hegel, son el derecho, la moralidad y la ética. Temas que están conectados dialécticamente, transformando progresivamente su concepto, pero es la síntesis de los tres. Por tanto, está presente en germen ya en el derecho, dotando a este y a la moral de significado pleno. La ética representa, pues, el grado máximo de unión y organización de los individuos en un grupo social, las formas concretas que adopta, así como la sucesiva y progresivamente, la familia, la sociedad civil y el Estado. El derecho natural se abre con la consideración de que la ciencia del derecho natural ella es ya desde hace tiempo una ciencia filosófica y por tanto una parte de la filosofía. Sin embargo, esta consideración solo sirve para comprobar de inmediato que esta parte de la filosofía ha tomado el mismo camino que las demás ciencias. Es decir, se ha apartado de su origen filosófico general y ha abandonado sus señas de identidad como saber metafísico. La doctrina del derecho natural es ya, o pretende serlo, cuando Hegel escribe estas líneas, un saber meramente científico, no filosófico. En este ensayo se plantea la crítica de dicha situación y la solución a la misma, llevando de nuevo la reflexión sobre el derecho natural al campo filosófico, restaurando así el método y los contenidos que son propios de la filosofía. Esta tarea se completa más tarde con la inclusión del derecho en el sistema, dentro de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, bajo el título de Espíritu Objetivo, y finalmente, en su tratado de 1821, Hegel cambia el nombre a la disciplina del derecho natural y la llama definitivamente filosofía del derecho. Metodológicamente, entonces, sigue un método dialéctico científico, queriendo convertirlo como las otras ciencias, la psicología, la economía, la política, el mismo derecho en ciencia, pero en realidad la inserta en una parte de la filosofía general, aunque, según hemos visto, la crea como disciplina independiente, como una rama independiente. Siendo la ética o mundo humano social el ámbito de lo real, donde Hegel podía desarrollar mejor su propia concepción de lo ético, desde el ensayo sobre el derecho natural hasta el tratado de madurez de la filosofía del derecho.
En escrito de juventud, lo ético está representado concretamente por la figura del pueblo, como potencia ética natural. En su escrito de madurez, lo ético concreto está representado por la figura del Estado, como saber legal de sí. Por tanto, en este último escrito, el eje de su pensamiento gira en torno al Estado y sus leyes. En torno a esta idea construye Hegel su filosofía del derecho, como un saber referido al derecho en su totalidad, que abarca el concepto y la realización del mismo en todos los ámbitos en los que está presente. En realidad, su filosofía del derecho es también una filosofía moral y sobre todo una filosofía política. Hegel se separa en dos aspectos de las corrientes actuales. Primero, en su concepción de la filosofía como ciencia de la razón, omnicomprensiva, con un contenido sustantivo, como ciencia general que contiene las ciencias particulares, con las cuales comparte los mismos objetos, diferenciándose de ellas solo por su método, mientras que la filosofía trabaja desde el plano de la razón. Las ciencias lo hacen desde el plano de la razón, las ciencias lo hacen desde el principio de entendimiento. Por el contrario, hoy la filosofía es concebida como un saber epistemológico, no sustantivo, cuya tarea principal consiste en la depuración del lenguaje de las ciencias y del conocimiento en general. Esta es la filosofía analítica, a la cual ya hicimos referencia en la clase anterior. Vean cómo dice aquí, cómo decimos. Hoy la filosofía es concebida como un saber epistemológico, no sustantivo, cuya tarea principal consiste en la depuración del lenguaje de las ciencias y del conocimiento en general. En esta corriente analítica, la filosofía se convirtió en una ciencia de la depuración del léxico de la filosofía general. En esta tarea, sin embargo, la filosofía continúa su función tradicional, que era para crear conceptos de totalidad, aunque ahora solo se limite al ámbito del lenguaje. Esta tarea es además fundamental, ya que el lenguaje es el vehículo y el sustrato de todo conocimiento, y en especial del conocimiento científico. Ok. Ok, dice alguien. Quiere decir que está de acuerdo. Segundo, su concepción del derecho, acorde con lo anterior, es también omnicomprensiva, no meramente analítica. El derecho para Hegel no es una realidad separable dentro del mundo social con fronteras definibles respecto de otros fenómenos sociales como la economía, la moral, la política. El derecho se ha confundido e interrelacionado con la dinámica de la vida social, con múltiples hechos que, por cierto, también son estudiados por otras ciencias y partes de la filosofía. Frente a esta concepción hegeliana, el rápido desarrollo de la especialización científica en los 2 últimos siglos ha ido delimitando esferas que todavía cuando Hegel escribe su obra no estaban asignadas a ninguna ciencia concreta. La economía con Adam Smith, la ciencia jurídica con Savigny, la sociología, la psicología y en nuestros días la propia política se han independizado como ciencias, trazando sus fronteras y adoptando el método del entendimiento basado en el análisis y el recurso a la experiencia. Hoy el derecho es estudiado como un fenómeno particular del mundo social, tratando de eliminar en lo posible las inferencias de aquellos fenómenos que no son estrictamente jurídicos. Esto es sobre todo en la corriente positivista. Situación actual de la filosofía del derecho es el siguiente apartado.
situación actual de la filosofía del derecho. La reivindicación de la función crítica de la filosofía implica, en todo caso, el entendimiento entre ciencia y filosofía como dos sectores diferenciables de la total actividad cognoscitiva humana. Después de analizados los dos términos, filosofía y derecho, resulta evidente que la filosofía del derecho es aquella rama de la filosofía que se ocupa del derecho. Ahora bien, señalamos al inicio de este estudio que la filosofía es el conocimiento de lo universal. Luego, si en este caso la filosofía tiene por objeto de estudio al derecho, deberá tomar a este en sus aspectos y rasgos universales. Fíjense que decimos otra vez que es una parte de la filosofía del derecho, no una disciplina autónoma, pero queda bien claro que la concebimos, lo hemos dicho con anterioridad, como una disciplina autónoma, conectada con la filosofía general, pero no una rama de la filosofía general. Reconociendo que la filosofía del derecho responde a la insuficiencia de la ciencia jurídica para dar una solución a las preguntas que se plantea el espíritu del hombre, en tanto que hombre y en tanto que jurista, y que exigen una respuesta de la filosofía del derecho, debe ser una verdadera filosofía, una respuesta a las preguntas que la conciencia filosófica se plantea ante el derecho. De esta manera hemos visto que la sociedad ha conocido transformaciones profundas y rapidísimas. La informática ha entrado en la vida de todos en varios niveles, provocando una especie de revolución parangonada por algunos a la producción por la introducción de la imprenta, la investigación en el ámbito médico y más en general en el ámbito científico permite posibilidades crecientes cada día de dominar la naturaleza, fecundación artificial, trasplante de órganos, clonación, etc., generando lacerantes interrogantes conscientes a los límites de la intervención de la vida humana y no humana. Grandes flujos migratorios de los países pobres hacia los países industrializados han cambiado la fisonomía de los viejos estados nacionales, determinando una situación de marcado pluralismo jurídico y poniendo en crisis conceptos consolidados como el de soberanía, el de ciudadanía, etc. Reconocer la afirmación de Carla Farali en su obra Filosofía Jurídica Actual. Todos estos fenómenos han abierto nuevas fronteras para los estudiosos y también para los filósofos del derecho. Sobre la informática, la primera aplicación al derecho aparece a finales de los años 50, pero solo en los años 60 y 70 fueron creadas las primeras bases de datos jurídicos y los primeros archivos sistematizados de la administración pública. La informática jurídica ha modificado así profundamente algunos aspectos del trabajo del jurista, como la gestión de la contabilidad, el archivo, la redacción y la transmisión de documentos. La mayor parte de la actividad jurídica se desarrolla hoy gracias a la integración de procesadores electrónicos y también instrumentos electrónicos simples y ahora relativamente estandarizados como el procesador de textos, las hojas electrónicas y las bases de datos que se revelan como capaces de influir profundamente sobre la práctica del derecho. Precisamente, el curso actual que estamos dando, gracias al Internet, pues es una muestra de esas tendencias modernas de aplicación de la cibernética.
En la filosofía del derecho contemporánea está constituida, está integrada, hay una introducción a este parágrafo al mencionar la bioética, tal fenómeno que puede definirse sintéticamente como paso a la meta ética, a la ética normativa, ha importado una ampliación de la investigación de ética aplicada, como la ética ambiental, la ética de los negocios y la bioética. Otra frontera de la filosofía del derecho contemporánea está representada por la teorización del multiculturalismo. Multiculturalismo puede ser usado en sentido puramente actual y descriptivo para designar cierto tipo de sociedad caracterizada por la presencia y la convivencia de grupos culturales diversos, o en sentido normativo caracterizada por indicar un ideal jurídico político para la realización del cual el Estado se encuentra llamado a colaborar a través principalmente del derecho y la educación. En el primer significado, multiculturalismo es el objeto de estudio por parte de los sociólogos del derecho. En el segundo, de los filósofos políticos sociales, incluidos los filósofos del derecho. ¿Han escuchado? ¿Se ha escuchado? Sí, maestro. Sí. Buenas tardes. Yo acabo de conectarme ya después tuve problemas técnicos, pero aquí ya estoy en su clase, maestro. Miguel Monguí no había llegado. Sí, no, es que tuve problemas llevo más de media hora tratándome de conectar, pero sí tuve bastantes problemas técnicos aquí con mi internet, pero ya aquí estamos. ¿Quién más está? María del Mar. Yo, profe. Sí, Yo, María del Mar, presenté. María del Mar. Sí, ¿Ya me sacaste la lista? pues siguen entrando de repente, entonces los voy agregando. A ver quiénes han llegado. Pues ya somos... A ver, está Esparza Carlos, Miguel Cruz, Brenda Celis, Ernesto Vázquez, Manuel Duarte, Pame Morales, Nancy Prado, Leticia Ivonne, Lilian Cecilia, Estrella Nola, Rebeca Sánchez, Miguel Monluí y Héctor Rodríguez. Pame Morales está. Sí, A ver que conteste. Pame. Eso me lo están mencionando de Cachirul. pues aquí lo estoy viendo, o estaba conectada. Pame. A ver, está ahorita Héctor. Héctor, ¿qué? A ver, está Carlos Esparza, está Monluí, está Ernesto Vázquez, Sí. está Rebeca Sánchez, está Nancy Prado, aquí está. Está Miguel Cruz, Brenda Celis, Lilian Cecilia, Estrella Nola, Leticia Ivonne, Manuel Duarte y Héctor Rodríguez. ¿Y Pame no está? Pues estaba, ya se salió yo creo. ¿Por qué se salió? Ah, no sé. Maestro, es que ha habido problemas ahorita con el internet. No sé si a los compañeros les ha pasado, pero yo la verdad sí tuve muchísimos problemas para tratar de entrar. He estado tratando de entrar desde las 7 de la noche, desde antes de las 7 de la noche, y no había yo podido hasta ahorita, porque hay problemas con el internet a raíz. Yo creo que a raíz de la lluvia que se soltó. Mucho, ¿verdad? Así es, entonces hay algunos problemitas aquí por los compañeros para que puedan entrar, pero vaya, intentándolo, pues se puede, ¿no? Luchando un poquito. Así es. Miren ustedes. Hay un trabajo no muy amplio que te los puedo mandar, fotocopiar y mandárselos, de Luis Recasén Siches, que se llama La finalidad en la esencia de lo jurídico y en la teoría fundamental del derecho. Recasén Siches es uno de los filósofos de origen español. Escribe en español. Fue maestro en la UNAM, lo conocí personalmente. Entonces, un artículo que estuve analizando. Les voy a dar algunos puntos. El concepto universal de lo jurídico, o sea, de la esencia del derecho, no puede contener ninguna determinación concreta, pues no sería el concepto
universal del derecho, sino que sería el concepto de un determinado derecho, antiguo o moderno, civil o penal, justo o injusto. Por eso, razón, el concepto universal o de la esencia de lo jurídico debe ser formal. Es decir, si en el campo de la filosofía del derecho nosotros empezamos a hablar de derecho penal y empezamos a hablar de cuestiones relativas a determinados delitos, ya nos estamos saliendo de la filosofía del derecho, estamos entrando al derecho penal veracruzano. Y por eso no debe referirse a lo concreto. Pero esto no quiere decir que no analice generalidades, y quiere decir que tiene que ser formal, se debe referir a la forma. Esto debe no albergar dentro de sí ninguna especificación particular, ninguna determinación concreta. Ha de ser una noción universal dentro de la que quepan todas las manifestaciones de lo jurídico. El concepto universal del derecho debe abarcar dentro de sí todos los derechos que en el mundo han sido, todos los que son y todos los que puedan ser. Si nosotros hablamos de conceptos jurídicos fundamentales, si nosotros hablamos de qué es el derecho, de una definición del derecho, por ejemplo, la definición de García Maínez, el derecho es un orden concreto creado por el hombre para la realización de valores colectivos, integrado por un sistema de normas imperativas atributivas externas, coercibles, que han sido declaradas obligatorias por la autoridad competente y a la cual se someten voluntariamente los sujetos, y si no son obligados a ello. Este es el concepto que se aplica a todos los derechos. Esta definición, o se pretende aplicar a todos los derechos, los conceptos jurídicos fundamentales, los valores, el valor justicia, el valor equidad, el valor seguridad, el valor certeza jurídica. Esos valores se pueden aplicar al derecho antiguo, al moderno, al alemán, al francés, al americano, al inglés, al mexicano, al argentino. Nosotros lo podemos aplicar a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero entonces ya entramos a lo concreto, entramos a un análisis jus filosóficos de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero los conceptos filosóficos que aplicamos son universales, son formalmente universales. Deben ser conceptos que sirvan lo mismo para el derecho civil que para el penal, el procesal, el constitucional, etc. Que sea igualmente aplicable al ordenamiento e instituciones de un pueblo primitivo y al derecho complicado de un Estado civilizado de Occidente, valedero tanto para el antiguo como para el medieval, el moderno y el contemporáneo, y por ende también que comprenda igualmente las normas jurídicas justas como las normas jurídicas injustas. Esto es sobre universalidad de la filosofía del derecho. Hay un compendio en 2 tomos, no es contemporáneo, ya tiene varios años de publicado. El autor es Antonio Trullón y Serra, tratadista español. Son 2 tomos de historia de la filosofía del derecho y del Estado. Este segundo tomo comprende del Renacimiento hasta Kant. Lo que me llamó la atención desde luego es Kant. Algo mencionamos a Kant, pero no nos ocupamos de Kant como nos ocupamos de Hegel. Y es muy importante, aunque no le llamó filosofía del derecho y la presenta como parte de la ética y como parte de la política a su filosofía del derecho. Hegel se basó mucho en el antecedente de Kant. Entonces yo voy a dedicar algún tiempo, si ustedes me lo permiten, no sé si estén cansados o estén dispuestos a escuchar sobre Kant. ¿Qué me responden? Sí, maestro. Adelante.
Échamelo, que es tarde. Ok, pues vamos a aprovechar la tarde. Y luego vamos a tratar una parte nada más porque es amplio el tratamiento que hace de Kant. Kant, como ustedes saben, nació en Königsberg, Alemania, que ya no existe con ese nombre, ahora se llama Kaliningrado. Kaliningrado, Es exactamente. Rusia. ¿Sí? Ya es parte de Rusia. Pero cuando él vivió era parte de Alemania, de Prusia. Königsberg, sí. Él vivió de 1724 a 1804 y siempre vivió ahí en Königsberg o Kaliningrado. Ahí estudió en la universidad de esa ciudad, llegó a ser doctor. Primero fue docente y hasta los 46 años pudo llegar a ser catedrático. Vivió hasta los 80 años y toda su vida estuvo dedicada a la enseñanza del derecho. Solo en la madurez fue cuando, en 2 décadas muy productivas de su vida, escribió su obra grandiosa. Durante 2 décadas de asombrosa creatividad. Crítica de la razón pura, 1781. Crítica modificada por el mismo Kant y publicada en segunda edición, 1787. Fundamentación de la metafísica de las costumbres, publicada en 1785. Crítica de la razón práctica, 1788. Crítica del juicio, 1790. La religión dentro de los límites de la nueva razón, 1793. La metafísica de las costumbres, 1797. Antropología en perspectiva pragmática, 1798. Han de completarse especialmente en lo que se refiere a la filosofía de la historia del derecho y de la política, como una serie de obras, no por razones menores menos importantes, entre otras, idea de una historia universal desde un punto de vista cosmopolita. Y respuesta a la pregunta, ¿qué es ilustración? 2 artículos publicados en la Berlinische Manuscript en noviembre y diciembre de 1784 sobre el dicho común. Esto puede ser cierto en teoría, pero no vale para la práctica. En la misma revista, en septiembre de 1793, sobre la paz perpetua, que es un trabajo muy interesante. La religión dentro de los límites de la nueva razón, que reúne artículos, uno de los cuales le había creado a Kant dificultades con la censura. Motivó el que la superioridad le prohibiera en adelante enseñar o escribir sobre esta materia, o sea, las cuestiones religiosas. ¿Acaso esta lucha desigual de la administración prusiana, o sea, por su naturaleza, la nota más llamativa en una existencia por lo demás carente de relieve? Pocas grandes personalidades históricas habrán tenido una vida extremadamente más tan sencilla, que puede resumirse en pocas frases. Es decir, él fue un provinciano
Este filósofo actual, Enrique Roussel, dice que la filosofía europea y norteamericana ha sido creada principalmente por habitantes de capitales importantes, París, Berlín, Londres, Washington, Nueva York, Harvard, bueno, la Universidad de Harvard, Stanford. Pero el caso de Kant fue un provinciano porque Kaliningrado era un pueblo pequeño del norte de la Prusia de entonces, hoy territorio ruso, como dice su compañero Monroe. Toda su vida conservó Kant la huella de la educación materna, profundamente imbuida de religiosidad pietista, pero resulta erróneo imaginarse a Kant como un pensador frío, abstraído de la realidad. Se ha dicho muy oportunamente de su respeto de cierta forma, que más allá de concesiones a la moda o de exigencias pedagógicas, traduce un perpetuo escrúpulo de conciencia, una austeridad voluntaria y sin duda una defensa frente al exceso de la facilidad. Personalmente, no carecía Kant de sensibilidad y del sentido de lo concreto. Su reacción cuando llegó a aquellos confines de Prusia, la noticia de la toma de la Bastilla muestra que participaba de las preocupaciones por la actualidad política. Por lo demás, su afición a la lectura recuerda la de un Leibniz. En esta época, recordarán ustedes, porque la Revolución Francesa, que crea la República Francesa, 100 años antes se había dado la Revolución Inglesa con Cromwell, que creó el Parlamento. Napoleón Bonaparte al principio fue un republicano que recorrió varios países de Europa derrocando monarquías. Y todo esto en espíritus como el de Kant creó esperanza de un mundo mejor y tenían noticias de ello y se enteraban. Lo mismo sucedió con Goethe, el escritor de Fausto. Él adoptó mucha simpatía por la República, que tiene una tradición desde Roma, ¿verdad? De la época de Cicerón, que escribió el libro de la República. Y él, precisamente, en La Paz Perpetua, dice que el régimen de los países debe ser republicano, debe ser federal, república federalista. La filosofía inaugurada por Kant recibió de él mismo el nombre de filosofía crítica, pues el análisis de la noción de conocimiento pretende investigar cuál será la estructura de la facultad cognoscente, determinar en esta facultad, virgen de toda operación, las condiciones que preceden al conocimiento y fijar después los límites de la certeza, adhiriéndose a la división trimembre de las facultades del alma en conocimiento, querer y sentimiento. Conocimiento, querer y sentimiento. El conocer, lo volitivo, que es la voluntad del querer, y el mundo sensible, al cual dedicó su tratado de presentación para ser catedrático, o sea, el sentimiento. Las facultades del alma, conocimiento, querer y sentimiento, que se había ido generalizando, somete Kant a su crítica la razón especulativa teórica. Su primera crítica debería haberse titulado Crítica de la razón teórica pura. La razón práctica, la segunda crítica, habría de denominarse Crítica de la razón práctica pura y la facultad del sentimiento. Ahora bien, frente a la interpretación positivista y de cierto neocantismo, especialmente la llamada Escuela de Marburgo, se formaron dos escuelas, la Escuela de Marburgo y la Escuela de Baden, de sus seguidores,
no estaban de acuerdo, tenían sus diferencias. Cierto neocantismo, especialmente el de la llamada Escuela de Marburgo, que veía una contradicción o falsa o falta de consecuencia entre la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, y pretendía reducir el kantismo a una teoría del conocimiento, es preciso insistir en la unidad del sistema kantiano. Ello quiere decir que su filosofía del derecho y del Estado guarda plena coherencia con sus posiciones psicológicas, noceológicas y metafísicas. Se impone, pues, una breve referencia a estas. El enfoque del problema noceológico fue, acaso, el rasgo más innovador de la filosofía de Kant. Entre el racionalismo, que ve en la razón la fuente del conocimiento, y el empirismo, que ve esta fuente en la experiencia, Kant buscó una mediación. La encontró distinguiendo en el conocimiento un elemento material y un elemento formal. La materia del conocimiento viene dada por las sensaciones, producto de la experiencia. Pero estas sensaciones carecen de conexión entre sí, son un caos abigarrado. En este caos, nuestro pensamiento introduce un orden, enlazando unos con otros los contenidos de las sensaciones, y lo hace mediante elementos a priori, de un lado, mediante las formas de la intuición sensible, que son el espacio y el tiempo. Por ejemplo, si le hablamos de Königsberg, el espacio pues estaba en Prusia, ahora en Rusia. El tiempo se llamaba Königsberg y después pasó a llamarse Kaliningrado. Vean las dos categorías de espacio y tiempo. Esto hace posible la experiencia. No podemos pensar objeto alguno sin situarlo a la vez en el espacio y en el tiempo. De otro, mediante formas del intelecto, categorías. Estas categorías las estableció primeramente en su lógica Aristóteles y las retomó Kant. Son 12 las categorías, lo que pueden ustedes decir de un ente, la más importante de las cuales es la de causalidad. Resultó, pues, que si bien la materia de nuestro conocimiento viene dada desde fuera, nuestro pensamiento tiene, sin embargo, una intervención activa propiamente creadora en el acto de conocimiento, configurando la materia dada a través de formas previas a la experiencia, las formas de la intuición sensible y las categorías. Manuel García Morente, profesor español de filosofía, fue traductor de las obras de Kant, tradujo del alemán las obras de Kant del alemán al español, y él escribió un librito que se llama Lecciones preliminares de filosofía. Ahí explica muy didácticamente precisamente estos análisis kantianos. Recomiendo la lectura de ese librito. Maestro, ¿Sí? disculpe, ¿ese era de un argentino? Español, Español. Ah, ok, creo que sí, yo lo tuve. Manuel García Morente. Manuel García Morente, sí es cierto. Sí. Lecciones preliminares de filosofía. Buen libro. Estaba muy didáctico, la Lo verdad. encuentran en la librería. La librería aquí, que está ahí por enfrente del centro recreativo. Ujú. Enfrente de una librería que tiene sus libros ahí, en las puertas son baratos. Pero la librería de enfrente es la que yo lo encontré ahí. Ok. Otra vez, lo usé mucho tiempo. Es un excelente libro, el de Manuel García Morente, porque era un gran maestro, pero además fue un gran traductor del alemán al español. El mundo en que vivimos es un mundo construido por nosotros. Nunca podemos conocer cómo está constituido en sí. Esto es, prescindiendo de nuestra conciencia y de sus formas a priori, que tan pronto tratamos de conocer
las cosas las introducimos, por así decirlo, en las formas de la conciencia y ya no tenemos entonces la cosa en sí, el número. Eso es lo que le llamaba Kant, el docente fundamental es el número. Lo que se veía es el fenómeno. El fenómeno es el brillo, lo que se ve, pero el número no se ve. Sino la cosa como se nos aparece, el fenómeno, que en griego significa apariencia. Nuestro conocimiento es un conocimiento de fenómenos o objetos sensibles. Los números son meramente pensables. Los números son la sustancia, son metafísicos. Solo los podemos pensar, no los podemos ver. En esta elaboración ordenada, en este papel constructivo del entendimiento del objeto, aparece el elemento idealista de la filosofía de Kant. Ahí aparece el elemento idealista de la filosofía de Kant, que está en contra de las montañas del idealismo. Y precisamente la transferencia del centro de gravedad del objeto al objeto en el acto del conocimiento significó frente al realismo tradicional lo que él mismo llamara rito copernicano. Esta es la referencia al realismo que excelente lo que vemos, lo que sabemos, lo que analizamos por medio de los sentidos. El mundo real es el realismo. A partir de Descartes, dice Descartes, no es el mundo real, es la idea que tenemos de cada una de las cosas. Por eso es lo que conocemos los fenómenos y no los números. Esa es la diferencia. Está aludiendo al realismo tradicional y el idealismo. La consecuencia de esta doctrina era radical. Negaba la posibilidad de la metafísica como ciencia especulativa. El alma, el mundo, Dios, que habían constituido los tres grandes objetos de la metafísica tradicional, no son susceptibles de un conocimiento científico por trascender la posibilidad de toda experiencia. El marco cerrado, ya les hablaba yo del marco cerrado de los problemas metafísicos de que hablaba Hartmann. El origen del mundo, el origen del hombre. No podemos demostrar que tenemos una creencia en una divinidad, no podemos demostrarlo. El origen del hombre también fue creado por la divinidad, no se puede demostrar. Se puede creer y hay verdades del corazón, dice Kant, pero no se puede demostrar. Entonces, ese es el mundo de los números. Y lo que vemos son los fenómenos. Pero Kant, recogiendo la distinción clásica entre la razón teórica y la razón práctica, observa que junto a la facultad cognoscitiva hay en el hombre una facultad racional encaminada a la acción, por cuanto introduce a su vez el orden en sus inclinaciones y motivaciones. Ustedes tomaron la decisión de estudiar la licenciatura en Derecho para formarse como licenciados en Derecho. ¿Por qué? Porque tienen aspiraciones de realizar la justicia, porque tienen nociones jurídicas. Pero esas nociones jurídicas son ideales, son conocidas por la sensibilidad, por intuición sensible. Es la razón teórica. Pero además ustedes tienen la razón práctica. Por ejemplo, Monroy trabaja en la fiscalía, está viendo todo el tiempo procesos. No en la fiscalía, en la subsecretaría de gobierno. En la subsecretaría de gobierno.
Ah, Sí, no, en la el... fiscalía. No, en la fiscalía trabaja mi esposa. Ah, bueno. Pues el caso es que en la subsecretaría de gobierno están viendo problemas de la realidad y hay que aplicar las leyes. En la pandemia hay que aplicar las leyes sanitarias. Están estableciendo el Código de Salud. Y esto lo conocemos idealmente. Tenemos noción incluso sensible, pero ya en la praxis vemos la enfermedad y las muertes que causa la pandemia y sabemos que hay un Código de Salud y otras leyes sanitarias y que deben aplicarse. Y así respecto a todos los fenómenos de la vida social. Entonces, tenemos por un lado la razón teórica, pero por otro lado la razón práctica. Tenemos la praxis. La dogmática jurídica es práctica del derecho. La jurisprudencia, las leyes aplicadas, los juicios, los procedimientos, etcétera, son praxis. Cuando es que la letra es muy pequeña, perdón. Cuando introduce a su voz el orden de sus inclinaciones y motivaciones, y con ella dispone de un dato a priori, de un valor absoluto, imposible de negar, la existencia del deber, cuya presencia es su conciencia. Le llevaba personalmente, según sus propias palabras, de la admiración y estupor que el mundo exterior suscitaba en él la contemplación del cielo estrellado. Y contemplaba el cielo estrellado y es hermoso, es una sensación estética. Es, pero es teórico lo que podamos saber sobre Isis y sobre Andrómeda y sobre la gran cruz del crucero del sur. Pero ya el conocimiento de la astronomía se adquiere pues con el estudio concreto de algunos astros. Este deber no es una máxima valedera para un caso determinado, ni un imperativo hipotético que subordine el acto imperado a la obtención de un bien conocido en la experiencia. Es un imperativo categórico, es decir, una orden inmune de todo móvil utilitario, inmune de todo móvil utilitario, valedera siempre, y cuya fórmula es obra de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Obra de tal manera que tu voluntad se convierta en obra de principio universal. Es el imperativo categórico. Solo el que obra pone por puro deber, obra moralmente. Lo único bueno siempre es la buena voluntad. Como se ve, el imperativo categórico es un imperativo formal, pues solo prescribe la forma y no el contenido de la acción. Obrar por respeto al deber. Ahora bien, la existencia de este imperativo moral tiene como corolario la realidad de las condiciones que hacen posible la moralidad, así definida. Estas condiciones son los llamados postulados de la razón práctica, a saber, la libertad, la inmortalidad del alma, Dios. En efecto, el imperativo categórico no tendrá sentido si el hombre no fuese libre en su obrar, lo cual se expresa en la fórmula puedes porque debes. Por una parte, aunque la observancia del deber no se confunda con la felicidad, es digna de ella y la exige, y puesto que la vida presente se llena, no llena esta exigencia, debe haber una vida futura en la que esto ocurra, y por consiguiente, un Dios que establezca dicha adecuación, o sea, supremo justiciero. Principio fundamental de la ética kantiana es el de la autonomía de la razón práctica, para que una voluntad
pueda querer por puro deber, es preciso que no esté sometida a una ley extraña, sino que sea legisladora suprema de sí misma. Solo obedecerá entonces a su propia ley, que a la vez es ley universal. El desconocimiento de este principio trajo consigo, según Kant, el que los intentos anteriores de hallar el principio de la moralidad fueron insatisfactorios, porque el someter la voluntad a la ley de otro heteronomía no obtenían nunca un deber, sino una necesidad de obrar según cierto interés. Ahora bien, la naturaleza racional del hombre hace que éste sea un fin en sí, lo cual se traduce en el imperativo, obra, de tal manera que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, Sí. Sí, maestro. sí, Siempre como un fin y nunca meramente como un medio. Kant desarrolla especialmente su filosofía del derecho y del Estado en la metafísica de las costumbres, compuesta en realidad de dos partes, publicadas inicialmente por separado: los principios metafísicos de la doctrina del derecho publicada en 1797, editada en 1798, con la adición de notas explicativas en respuesta a una recensión crítica, y los principios metafísicos de la doctrina de la virtud, que fueron publicados en 1803. En segunda edición, primera edición 1797. Los principios metafísicos de las costumbres son el ámbito de la razón práctica. En relación con la crítica de la razón práctica, la aplica de lo que los principios metafísicos de la ciencia natural, 1776, en los que Kant expone su sistema de los conocimientos del mundo físico. Los sistemas de los conocimientos del mundo físico habían significado en el ámbito de la razón teórica y en relación con la crítica de la razón pura. Kant entiende por metafísica de las costumbres el conjunto de leyes a priori por las que se determina la voluntad. Solo esta metafísica de las mismas es objeto de la antropología pragmática, a la que Kant consagró una obra especial, y viene a ser como en el campo de la naturaleza empírica con respecto a la metafísica de la naturaleza, materia de la aplicación. Una metafísica de las costumbres no puede fundarse en una antropología, pero se le puede aplicar a la antropología. La división de una doctrina del derecho y otra de la virtud ética se debe a que la libertad, cuyas leyes a priori se investigan, se desdobla en libertad externa, independencia respecto de una fuerza exterior, y libertad interna, independencia respecto de las expresiones sensibles. Por otra parte, el a priori, según Kant, es por naturaleza formal, sin lo cual no sería universal, por lo que debe prescindirse para su formulación
de todo conocimiento que tenga un contenido de suyo contingente. Contingente. O sea, que pueda ser o no ser, sino que tiene que ser. Dentro de la metafísica de las costumbres, la metafísica del derecho, que vendría a ser un sistema de leyes jurídicas dimanadas de la razón, equivale en Kant al concepto tradicional de derecho natural. Dado el nuevo papel de la teoría de la filosofía de Kant, aparece como derecho racional, por cuanto se trata de extraer de la naturaleza un orden de la conducta humana. No se trata de extraer de la naturaleza un orden de la conducta humana, sino de desplegar la actividad formalizadora de la razón. El derecho racional a priori es el objeto propio de la filosofía, quedando reservada a la jurisprudencia la consideración del elemento positivo, tal como más adelante será definido. Ahora bien, reaccionando contra sus predecesores jus naturalistas, señala Kant que no cabe formular un sistema metafísico del derecho porque debido a la multiplicación de casos que presenta la experiencia, la cual, en orden a la aplicabilidad, no puede ignorarse, no podía evitar la introducción de ingredientes empíricos. Lo único que cabe es una aproximación al sistema y no este mismo. Y de ahí que Kant prefiera hablar de los principios metafísicos del derecho o de la doctrina del derecho. El concepto del derecho no puede, según Kant, extraerse de la experiencia. El concepto del derecho no puede, según Kant, extraerse de la experiencia, pues ésta solo nos indica lo que en cada momento es de derecho, es decir, lo que prescriben las leyes en un tiempo y en un lugar dado, pero nada dice acerca de si responde o no al criterio universal con arreglo al cual algo es justo o injusto. Ello no quiere decir que la experiencia no cuente. La ley moral, como la ley física, con respecto al mundo natural, obtiene circunstancialmente de la experiencia la materia para su explicación, pero no obliga en virtud de su contenido, sino en virtud de su fórmula. Por otra parte, el concepto a priori del derecho se elabora en función respecto a la moral, distinción que Kant lleva a cabo a partir de Tomasio, profundizándola. Distingue Kant una doble legislación, la legislación interna, ética, que hace del deber el móvil del mismo, de la acción. Obra con arreglo al deber, por deber, y a la legislación externa, jurídica, que no incluye en la ley el móvil, sino que permite otros móviles que el deber. Ambas legislaciones se diferencian por su objeto. El derecho se ocupa de la legislación práctica, externa, de una persona respectiva, para en tanto que sus actos puedan, como hechos, ejercer influencia directa o indirecta
unos sobre otros. La ética, en cambio, abarca todos los deberes del hombre, sean externos o internos. Ahora bien, el hombre realiza indirectamente los jurídicos, insertándolos en el orden moral, en cuanto que la obediencia al orden jurídico es una exigencia necesaria de la libertad interna, siendo por consiguiente, al igual que esa, un postulado de la razón. La legislación moral tiene un objeto más amplio que la jurídica, toda vez que ésta solo prescribe actos externos, mientras que aquella prescribe además el móvil de los actos. Por ello, el derecho se conforma con una mera legalista, es decir, con la concordancia del acto externo con la ley sin tener en cuenta el móvil, mientras la ley ética requiere moralidad, es decir, el cumplimiento del acto por deber. Por lo dicho, se advierte, si bien Kant parte de la doctrina de Tomasio, en este punto se da un sentido distinto, de mayor alcance y profundidad, mientras que para Tomasio el criterio de la exterioridad o interioridad de la acción era fundamento de la distinción en la doctrina de Kant sobreviene por vía de consecuencia, pues el primero y verdadero criterio de distinción entre moral y derecho es el del motivo por el cual se obedece a la legislación, el motivo absoluto del deber por el deber en el caso de la legislación moral, que por tanto no puede ser sino interna, el motivo empírico en el caso de la legislación jurídica, que por tanto es externa. Pero a pesar de la diferencia que separe la moral y el derecho, ambos persiguen el mismo fin último, pues pretenden asegurar la libertad del hombre, impidiendo que éste puede ser rebasado al rango de un simple medio. Lo que ocurre es que mientras la moral persigue la libertad interior, la independencia del sujeto con respecto a todo móvil que no sea el deber autónomo, el derecho realiza la libertad del obrar externo en la convivencia con los demás. De ahí la célebre definición kantiana del derecho como el conjunto de las condiciones bajo las cuales el arbitrio de cada uno puede conciliarse con el arbitrio de los demás, según una ley universal de libertad. De ello cabe deducir, frente a una interpretación muy extendida, que Kant no establece entre derecho y moral una separación tajante, y menos una contraposición, porque, en definitiva, el derecho tiene el mismo fundamento que la moral. Al derecho está cabalmente confiada la tutela de la responsabilidad humana en sus exteriorizaciones fenoménicas. Su contenido, que es mantener la libertad moral inmune de toda presión procedente del arbitrio ajeno, concuerda con aquella libertad y participa de su dignidad y valor originario absoluto de la persona humana, y extrae de la exigencia ética el que su libertad no se vea negada
en el momento de su exteriorización. El propio Kant señaló, por otra parte, el alcance de su distinción al escribir que la legislación ética, aunque los deberes pueden ser también externos, es aquella que no puede ser externa. Y la jurídica es aquella que puede ser también externa, sea que no lo es necesariamente, entendido por ello Kant, que la determinación de la legalidad del acto no implica necesariamente su referencia al móvil que lo ha inspirado. Como Tomasio considera Kant la coercibilidad como nota esencial del derecho, la coercibilidad como nota esencial del derecho, la coercibilidad como nota esencial del derecho, pero es en un sentido más radical, ya que hace referencia no a un dato extrínseco, como la necesidad de mantener la paz externa, sino al concepto mismo del derecho. Si este es la condición de la libertad en la convivencia, todo lo que se opone al mismo debe ser eliminado en virtud del principio de contradicción. Si cierto uso de la libertad se convierte en un obstáculo a la libertad según leyes universales, es decir, si es injusto, la coacción que se le opone en cuanto impedimento de un obstáculo a la libertad coincide con la libertad según leyes universales, o sea, que es justamente en otros términos derecho y facultad de conceñir significan lo mismo. Yo creo que aquí la vamos a dejar. Todavía nos faltan unas páginas sobre el derecho, la filosofía del derecho de Kant. Pero con esto la dejamos, continuamos en la próxima clase. ¿Cómo van sus trabajos? ¿Cómo van sus trabajos? El de los cuadros sinópticos. Sí. Bueno, ya ese ya lo mandé. ¿Ya? Sí, Sí. yo también envié mi cuadro sinóptico. Ah, qué bueno. ¿Los demás? Sí, yo también. Yo también. Ahora me sacó la lista de los presentes. Yo, María del Mar. sí. ¿Me la mandas, por favor? Sí, ¿por dónde se la mando, doctor? ¿Por aquí, por el chat? Exacto. Yo se la mandé, la de la clase pasada se la mandé por los mensajes de Eminus. Ah, pues está bien, por ahí me la pueden mandar. Ah, ok, entonces por mensaje de Eminus. Sale. ¿Cómo, alguna pregunta que tengan? Creo que no. A esto de Kant le van a comprender mejor ya teniendo el texto de la lección. Espero que no haya sido muy cansado. Es muy profundo Kant. Yo recibí lecciones con García Morente, el libro que les mencioné, y la fundación de toda metafísica futura, y la fundamentación de la metafísica de las costumbres, con José Gauss, que fue rector de la Universidad de Madrid, y que fue de los españoles que vinieron a México con consecuencia de que su vida estaba en peligro en la guerra civil, al triunfo del franquismo en España. José Gauss fue
maestro de Fernando Salmerón, que fue el creador de la Facultad de Filosofía aquí en la Universidad Veracruzana. Y venía y decía que la consideraba como su nieta, puesto que su alumno la había fundado, era su hija de su alumno, y la consideraba su nieta. Un maestro excepcional, con una sabiduría realmente admirable. Fue una gran época del desarrollo de los estudios filosóficos en Jalapa. Pues les deseo buen descanso y ya no se mojen, ya no llueve. Maestro, el sábado a las 11 también, ¿verdad? A las 11, sí. Muy bien, gracias, maestro. Nos vemos el sábado a las 11. Ok, buenas noches. Buenas noches, Brenda. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro, buenas noches. Hasta luego, Nancy. Hasta luego, Ernesto. Hasta luego, todos. Guten Nacht. Felicidades. Adiós, profe. Oyasumi nasai. ¿Cómo? Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Sai es buenas noches en japonés. Y adiós también. Ah, en japonés. Arigato. Adiós, ¿no? Arigato. No, arigato es un gracias genérico. ¿Cómo se dice adiós? Igual, como es de noche, Ayasumi nasai. Sayonara, ¿no? Es muy útil que digamos, pero bueno. Sayonara. Sayonara es como Bisbal, ¿no? En alemán. Hasta luego, ¿no? Sayonara. Buenas noches, maestro. Buenas noches, que descansen. Gracias. Les deseo lo mejor.